Hola, buenas tardes. No tengo mucha voz, así que vamos a intentar mantener un poquito de silencio. A ver, en principio agradeceros la asistencia a este acto que hemos organizado desde aquí, desde la sede EXPA. Bueno, en principio, como Europa está viviendo ahora unos momentos tan críticos, tanto político-económico como con el tema de los refugiados y demás, pues hemos traído aquí al diputado Miguel Urbán, que de primera mano pues, nos puede contar bastante cosas, ponernos en conocimiento de la situación ahora mismo que estamos viviendo. Comentaros también que vamos a pasar un papelito para que pongáis lo que es vuestro correo y demás, para informaros de todos los actos que vayamos organizando aquí en esta sede. También comentaros que el lunes vamos a dar un ciclo formativo para aquella persona que esté interesada y si quiere acercar por aquí, pues lo haga, ¿vale? Y bueno, os dejo con Miguel Urbán, que nos va a poner un poco en conocimiento de la situación que estamos viviendo en Europa. Vamos aprovechando de que está aquí para preguntar y para informarnos todo lo que podamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. A ver, dos cosas antes de empezar. La charla en teoría era sobre Grecia, sobre lo que está pasando ahora mismo en Grecia, las elecciones y demás. Es verdad que alguna gente me ha comentado, yo acabo de volver justo ayer por la noche de hacer un recorrido un poco por la frontera de Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y lo que está pasando en Budapest ahora mismo. Sobre el tema de la crisis humanitaria en torno a migrantes y refugiados que están sobre todo entrando por esa parte hacia Alemania, Austria y demás. Entonces, alguna gente me había dicho que a lo mejor podía estar interesada en que también abordáramos ese tema, lo cual hace también que cambiemos un poco tanto la extensión de la charla como la propia charla en sí misma. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, a mí me da igual. A mí lo que suelo hacer es que sea más no una chapa infumable, que puede ser que la sea, yo tampoco me voy a tirar flores, pero por lo menos que haya una interacción, o sea, que se me pueda interrumpir para que sea más un diálogo y que vayamos construyendo un poco la charla entre todas, no solo esperando a las preguntas de después, sino que si hay una cosa en ese momento que nos parece adecuada, pues paramos y lo abordamos más, sin tampoco eso que se cree ya directamente en el coloquio, sino que vayamos avanzando un poco en ese sentido. Entonces, no sé qué os parece si abordamos los dos temas. No tienen mucha relación y tienen mucha. O sea, tienen mucha relación en el sentido de que en ambas dos situaciones se está configurando un modelo de Unión Europea, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, el poder discutir y hablar sobre eso, y es diferente evidentemente la crisis política que vemos con el tema del austericidio en Grecia que lo que estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la crisis de los refugiados, o sea que también tiene dos, o sea que saltar de tema también, para que lo tengamos. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, me permite, ¿Sí? por cosas que estaba viendo esta mañana y tal, a mí personalmente, no sé lo que pensar los demás, sí me resulta interesante que hablemos del tema de los refugiados, porque si hay temas que se están interrelacionando y que tienen un claro cariz económico, ¿no? De cómo desde algunos sitios se pueden beneficiar del problema que están teniendo los refugiados para el tema de mano de obra barata y todo este tipo de cosas. O sea, que al final una cosa y otra acaban relacionándose y sí puede haber un momento en que conectemos el primer tema con eso, pienso yo. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Tiramos? Si queréis empezamos con el tema de refugiados y luego le metemos al tema de... ¿vale? Más tiene interacción. Nosotros, desde que el 25 de enero Syriza ganara las elecciones en Grecia, yo he tenido la oportunidad por la labor parlamentaria, pero sobre todo una labor más de internacionalismo militante en torno a Grecia, entendiendo que en Grecia se estaba jugando gran parte de la historia de Europa, que nos estamos jugando ahora mismo la historia del presente y del futuro de lo que va a ser Europa en Grecia. No solo hace unos meses
no solo en el referéndum, sino también en las próximas elecciones y lo que pase después, pues yo he ido como 8 o 9 veces a Grecia. Ya te digo que más no era tanto actividad parlamentaria en sí mismo, que solo fuimos para una cosa del Parlamento griego en torno a la auditoría, sino más por un activismo militante en torno a apoyar a unos compañeros que eran los primeros que plantaban cara de una forma seria al régimen de la austeridad desde que se inicia esta crisis multisistémica en la que estamos, ¿no? Entonces, en ese momento no solo hablamos del tema de la austeridad, no solo hablamos de levantar un movimiento europeo, sino que desde abril yo empiezo a trabajar con la viceministra de Inmigración, porque son los primeros que empiezan a lanzar un SOS de lo que estaba pasando en las islas del Egeo y que ya no salían los medios, o sea que en ese momento no estaba saliendo que estaban viniendo 200, 300 personas a la isla de Lesbos, a la isla de Kos, que son islas muy cercanas a la frontera turca, ¿no? Ellos estaban diciendo que estaban viendo lo que podía ser una avalancha migratoria de refugiados muy importante y que los datos que ellos tenían ya, que manejaba el ministerio, era que estaban superando en un 800% la gente que llegaba en relación al año pasado, ¿no? Y que ante eso ellos tenían un reto, porque Syriza tenía muchos retos, no solo en enfrentarse a la Troika, sino también en enfrentarse a la Europa Fortaleza, al concepto de la construcción de la Europa Fortaleza. ¿Qué construcción ha sido esa? En cierta medida en España la conocemos bien, es cómo tratamos el elemento de la inmigración como un problema. Desde la primera ley de extranjería que se desarrolla en los años 80 en el Estado español, hemos abordado la cuestión de la inmigración como un problema y lo que hemos hecho ha sido levantar cada vez vallas más altas para que cada vez sea más difícil que entraran, o incluso, en el caso de los países del sur de Europa, lo que hemos hecho también ha sido comprar fronteras. Hemos exportado nuestras fronteras fuera de lo que eran tradicionalmente las fronteras propias. ¿Cómo? Pagando a terceros países, normalmente a dictaduras que no cumplían, no respetaban los derechos humanos. El ejemplo de Marruecos es muy claro con nuestras fronteras. Libia estuvo también, Túnez, Argelia, Egipto, son fronteras con las que hemos comprado directamente dictaduras para que no nos llegara el problema. Y ellos no tenían tantos impedimentos de tener que explicarles a sus opiniones públicas sobre derechos humanos o cosas así. Y eso ha sido nuestra política durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces Syriza tenía el reto de intentar hacer una política diferente. Una política diferente también en el tema migratorio. Y justo le llega cuando empieza... Cada vez que hay una reunión... Lo que empieza a venir es justamente empiezan a tener el reto de cambiar esa política migratoria que se había realizado durante tantos años, siendo una parte fundamental de la frontera europea, justo con un rebrote de un movimiento migratorio muy fuerte, ¿no? Entonces ahí ellos abordan. Y abordan desde un prisma muy interesante, que yo creo que es muy importante que también nosotros aquí veamos, que es la lógica de no hablar, no diferenciar entre inmigrante y refugiado. Que si lo veis, la prensa lo intenta machaconamente meternos, ¿no? Parece que el inmigrante es malo y el refugiado es bueno. Y yo creo que es muy peligroso entrar en esa dicotomía, porque normalmente los migrantes que están viniendo no son turistas. O sea, los migrantes que están viniendo es porque huyen de una miseria económica que también genera muertes, igual que las balas o las bombas, y que normalmente están producidas por una política exterior y económica de tratados de libre comercio, de expoliación de recursos, parecida a las que generan también las guerras en Siria, en Irak, de afrontar el reto de su política migratoria, de romper con la idea de Europa Fortaleza, de hacer las cosas de forma distinta, justo en un momento que empieza a llegar mucha más gente a sus costas, mucha más gente a su frontera. Es muy desconocido la política que llevó Syriza en su momento, con una viceministra que lleva muchísimos años en el movimiento de derechos humanos en Grecia,
y yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, una de las primeras medidas que hicieron fue intentar cerrar los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, si los conocéis, más o menos. ¿Los conoce todo el mundo? Los centros de internamiento extranjeros básicamente es, teóricamente, el pasar ilegalmente de nuestro país no está penado está penado con una infracción. Es como si te saltas un semáforo, es una infracción. Como si vas conduciendo sin carnet, es una infracción, ¿vale? Pero no tiene una pena penal de cárcel, ¿no? No es un delito tipificado penalmente. Entonces, han hecho una especie de vacío legal a nivel europeo, en donde por una infracción se te puede meter hasta 3 meses en un centro especial de internamiento, que es un centro que tiene es menos garantista que lo que podría ser incluso una cárcel. Yo no sé si yo he tenido la desgracia o el honor, porque no dejan pasar a mucha gente, el conocer un centro de internamiento, además en varios países, el poder verlo en varios países. Tiene celdas de aislamiento como si fuera una cárcel. El CIE de Aluche en Madrid deja solo a los familiares de la persona que esté ahí dentro visitar 5 minutos, cuando en una cárcel normal es 1 hora, ¿no? Y no han cometido ningún tipo de delito, o incluso hay hacinamientos graves en las propias celdas de hasta 12 personas, como se han dado en el caso en España, y en Grecia ha sido mucho peor. O sea que es un vacío legal que nos lleva a lo que algunos titulaban nuestros Guantánamos europeos, ¿no? De gente que no había cometido delito alguno. Y de hecho, cuando hablabas con ellos era muy dramático, porque te contaban, algunos era su desesperación por no saber por qué estaban ahí. O sea, ni siquiera el entender el por qué habían hecho ello para poder estar ahí. Entonces, una de las enfermedades que nos decían los médicos del CIE más graves era las crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad por el no poder saber y entender y comprender, el poder incluso, pues eso, entender el por qué estaban ahí, ¿no? Que habían cometido. Bueno, ellos intentan cerrar los CIES, que era algo que ponían en su programa electoral, para hacer centros de acogida con libre entrada y salida de las personas que estuvieran ahí. La Unión Europea lo impide. La Unión Europea es una de las primeras trabas que le pone a Syriza en la cuestión migratoria, lo impide porque lo que dice es que ellos habían dado subvenciones europeas para la construcción de esos centros de internamiento y que si dejan de ser centros de internamiento, dejan de cumplir la función para los cuales habían dado el dinero, que devolvieran el dinero de la construcción de los CIES. O sea, lo diga, para que veamos hasta qué punto ha habido una colisión entre las instituciones europeas y el gobierno de Syriza. O sea, desde el punto tan absurdo de pedirles un dinero de unos centros de internamiento que no cumplen el respeto a los derechos humanos que hablan todas las cartas fundacionales de la propia Unión Europea. O sea, que los incumplen directamente. Aún así, empezaron los trámites para los cierres de los centros de internamiento. Otro elemento fundamental, que es la conferencia de Dublín III, ¿vale? Yo no sé si sabéis que en el tema de inmigración y sobre todo en el tema de refugiados, y eso es muy importante, es que, sobre todo auspiciado por Alemania y Francia, se llega a un acuerdo en el que si tú te inscribes, tú entras por Grecia, o por España, o por Italia, al registrarte en ese país, ya solo puedes pedir asilo en ese país, en el país que has entrado. Y lo que pasa es que la mayoría de sirios, por ejemplo, que están yendo a Austria, Alemania o Suecia, es porque tienen familiares, amigos, redes sociales en esos países y quieren, además, todas las leyes de inmigración y de refugiados hablan que lo lógico es que vayan a donde ya tienen ciertas redes sociales para favorecer la integración en el país de acogida, no justamente bloquearlo. El acuerdo de Dublín III bloquea eso. Y de hecho, Syriza lo critica, son los primeros que dicen que hay que hacer una moratoria para parar ante la avalancha que están llegando y no les afecta a nadie. ¿Sabéis lo que ha hecho Merkel hace una semana? Una moratoria sobre el acuerdo de Dublín III en torno a los refugiados y las demandas de asilo. Lo digo para que veamos también los diferentes discursos
y quién puede y parece ser a quien no se le deja, ¿no? Aunque lo pide. Yo creo que es un elemento esencial. Y la tercera demanda que hace Grecia es: aquí se necesitan fondos europeos para poder asumir la crisis que se empieza a dar en torno a la llegada de miles y miles de refugiados. Es desoído esos apoyos porque se estaba en medio de una negociación que no era una negociación, que era un chantaje claro, y cualquier elemento era bueno para hacer chantaje al gobierno griego, y este era uno más. ¿Qué ha pasado? Que muchos refugiados no tienen dinero, no tienen capacidad, llegan hasta las islas griegas, de ahí les pasa al gobierno en ferries a Atenas, y muchos se quedan en los parques de Atenas pidiendo, porque no tienen capacidad económica ni siquiera de continuar su viaje hacia los países de origen, hacia los países receptores a donde ellos querían llegar. Y eso genera un clima que evidentemente desestabilizaba también al gobierno de Siriza en medio de esas negociaciones. La Unión Europea no aportó fondos. Interesante, en donde se va a privatizar una parte del Frontex, del sistema de fronteras, justamente el de control marítimo, porque sale muy caro. Entonces lo privatizamos. Y lo privatizamos para que dentro de la cláusula de privatización no entre el tema de rescate, solo entre el tema de control. Y ya nos quitamos directamente todas las pequeñas políticas que se habían hecho de rescate de fronteras. Llegan a Macedonia. En Macedonia, ¿qué nos encontramos? Yo acabo de llegar de ahí. Nos encontramos que hace un año, por esa misma frontera estaban pasando 10 personas al día, de forma irregular, ¿no? Entrando por las vías del tren. Ahora mismo están pasando unas 4.000 de media, con picos de 5.000. ¿Vale? Esos los datos que nos dieron la gente de Cruz Roja y ACNUR. Lo digo para que veáis la brutalidad del cambio en el flujo. ¿Qué pasó? La mayoría entraban por las vías del tren y entonces acampaban en la estación de tren del pueblo, de Yerbilia. De ahí cogían un tren para intentar llegar cuanto antes a la frontera con Serbia y continuar su viaje. El campamento cada vez era más grande. El único apoyo que recibieron durante meses fue el apoyo de asociaciones locales y vecinos y vecinas del pueblo que llevaban agua, que se autoorganizaron, que empezaron a montar páginas en Facebook. Eso fue cogiendo tanto resonancia que tuvo que actuar el gobierno macedonio, y lo que ha hecho son campamentos, los nombres también son muy importantes, campamentos de desplazamiento rápido. ¿Vale? ¿Qué es? Te los saco fuera de la estación, fuera del pueblo, no va a ser que lo sigan viendo los vecinos, los metemos en un socarral a las afueras, donde tú tienes que pasar 3 checkpoints de militares y ejército para poder llegar a visitarlo, todo bien acordonado con vallas y alambre, no vaya a ser que se quieran escapar. Se les da un estatus de refugiado temporal, que son 72 horas. O sea, tú eres refugiado en Macedonia durante 72 horas, el tiempo que estiman necesario para que puedas pasar al siguiente país. Y te lo dicen así: si en 72 horas no pasas, pierdes tu estatus de refugiado temporal y pasas a ser inmigrante irregular en el país. ¿Vale? Ellos pasan una media de 4 o 5 horas en esos campamentos, en donde no hay agua corriente, donde hay una precariedad de medios para una atención médica necesaria. De hecho, no puede haber, no hay lo que sería una revisión de todos los inmigrantes que llegan, sino los que llegan con algún tipo de dolencia. Los más graves los llevan al hospital del pueblo, pero por ejemplo, tuberculosis, paperas, todo este tipo de enfermedades bastante comunes y que no son y que son muy contagiosas, hay muchos que no se pueden detectar porque no hay verdaderamente un tiempo necesario para poder hacerlo. Y de hecho los facultativos que estaban de Cruz Roja y de otras asociaciones locales, en este caso ni siquiera tenían material, o sea, te recibían sin ningún tipo de mascarilla, guantes, ni nada por el estilo. El señor de Cruz Roja tenía
entamillar el brazo, ¿sabes? El que te recibía y ya está. O sea, no había ni siquiera esos medios necesarios para que también los que estaban trabajando ahí tuvieran unos mínimos de seguridad laboral en ese sentido. Además, no hay unas instalaciones permanentes, porque ha sido todo muy improvisado por parte del gobierno y además, porque no quieren que se queden. Entonces son lonetas. Si tuviéramos aquí una pantalla, yo os enseñaría las fotos que hemos traído, son lonetas de ACNUR para que estén un poco a la sombra. Ahora esta semana estaba haciendo 39 grados, 38, 39 grados a la sombra allí, bastante, y lo único que hay son unas lonetas y luego lo que han construido es una estación improvisada de tren, con unos palés, han construido una instalación improvisada y han hecho un cerco como para el ganado, para ordenar a los migrantes, los meten, y a los refugiados los meten en lo que sería la cerca y abren las portones. Cuando llega el tren, los mete el ejército dentro del tren, les cobra 11 euros, porque les cobran el billete, y los dejan en la frontera con Serbia y les dicen, si sigues andando la vía del tren, llegas a Serbia. Lo hacen, llegan a otro campamento rápido de desplazamiento de inmigrantes, tienen un trato bastante similar, aunque es en Macedonia, y al lado de ese campamento hay otro campamento muy conocido por los inmigrantes, que son el campamento de la mafia, las mafias locales, para el traslado de los que tienen más dinero para intentar evitar la frontera húngara. Ahí tenemos el caso que sonado de los 70 personas que murieron en un camión refrigerador y demás. Los compañeros de Cruz Roja nos dijeron que no fuéramos al otro campamento, porque la última vez les habían tiroteado, entonces que no era muy recomendable. Así es como está la situación hasta llegar a Hungría. Todos se van pasando la patata caliente hasta que llegan a Hungría, donde el gobierno húngaro, un gobierno de derecha radical, que dice que su referente es el Partido Popular Europeo. De hecho, tienen bastantes acuerdos dentro del Parlamento Europeo en torno a derechos humanos, el Partido Popular y el partido de Viktor Orbán, que es el primer ministro, apoyado por el mayor partido neonazi de Europa, que es el Jobbik, que tiene un 17% de votos, un grupo paramilitar que controla de forma ilegal parte de la frontera, que hostiga a los inmigrantes en las estaciones de tren en Budapest, que ha quemado a varios refugiados e inmigrantes en razzias, que atacó la movilización en la que estuvimos nosotros el miércoles pasado, que se llama No es nuestro nombre. No es nuestro nombre porque la política migratoria de Viktor Orbán en Hungría ha hecho que hayan construido un muro de 175 kilómetros, 4 metros de alto, con concertinas que nos están comprando a nosotros, ya que las habíamos puesto aquí al lado, ¿no? Pues ellos lo han comprado, y que cuando les han intentado censurar, han dicho que no están haciendo nada diferente a lo que haya hecho ya el Partido Popular en Ceuta y Melilla. Claro, me han dicho, oye, nosotros lo mismo que ha hecho España, y ustedes no le dijeron nada, porque vienen a decirnos ahora a nosotros que no tenemos que hacer, ¿no? El problema es que ellos podrían hacer una cuestión también de patata caliente hacia Alemania, ¿no? O sea, bueno, hacia Austria. Vamos a dejarles pasar igual que están haciendo el resto. El problema es que aquí también hay una cuestión ideológica, y aquí empieza a verse el cerrazón de lo que podría ser la construcción de una Europa fortaleza clara. O sea, ¿cuáles son las declaraciones de ayer Viktor Orbán en el Parlamento Europeo? Justo, pareció casualidad, media hora antes de la rueda de prensa que dimos nosotros justamente sobre este tema, haciendo una rueda de prensa con el presidente del Parlamento, que es socialista, en teoría, del SDP, nuestro amigo Schulz, que ya en Grecia también tuvo un papel nefasto, y luego si queréis el tema lo podemos hablar. Él dice: inmigrantes, refugiados, no vengáis. En Turquía, en Serbia y en Macedonia se vive estupendamente. No vengáis porque aquí no vais a ser bienvenidos, no os vamos a recibir bien. Y sobre todo,
porque entendemos que esto es una invasión musulmana. No, o sea, lo digo, y esto está escrito, o sea, no, esto está escrito en una columna que luego hace en un periódico en Alemania, o sea, que no es... Y habla de que esto es como las invasiones turcas de Soleimán en 1500. Y que está en peligro la identidad y entidad de los valores cristianos europeos. O sea, que la valla es un elemento político, ideológico, claro, de qué Europa se quiere construir. La valla que están construyendo en Hungría. La valla, los campos de refugiados que no nos dejaron visitar. O sea, es curioso que con un carnet de eurodiputado en Serbia y en Macedonia puedas visitar campos de refugiados y en un país de la Unión Europea no. Que te pidieran que tenías que ir al Ministerio de Interior a hacer una reclamación por escrito para que allí te dieran un pase propio, te acompañara alguien y entonces pudieras visitarlo. O sea, no es que no te hicieran un ferrazón de no dejarlo visitar. La diferencia es que eso descafeína totalmente una visita. A nosotros lo que hicimos en todas fue llegar un poco de improviso. O sea, íbamos a la comisaría local para explicar que veníamos a ver esto y entrábamos. No tuvimos problema. No tuvimos ningún tipo de problema. En Hungría sí. Lo único que podemos hacer fue fotos desde la autopista, parando el coche y arriesgándonos con la policía húngara. Eso fue lo único que pudimos hacer en Hungría, y ver campamentos sirios en las estaciones. Entonces, ahí se está disputando qué tipo de Europa queremos hacer. O la de las ciudades refugio, que han planteado las ciudades del cambio, o la de construir cada vez vallas más altas. Yo creo que es muy importante. Vallas más altas y legislaciones cada vez más regresivas. Porque no solo estamos ante un momento de austeridad, por eso a mí me gusta decir austeritario, sino también un regreso hacia un elemento cada vez más autoritario, una Europa cada vez más autoritaria. Contra la valla, no es mi nombre, sino también era contra el cambio legislativo que planteaba que entrar ilegalmente en Hungría podía estar penado con 5 años de cárcel. Es la primera vez que alguien plantea penar la inmigración, entrar ilegal en un país europeo. Yo creo que eso es muy grave, 5 años. También penar la acogida. O sea, penar a gente que pudiera meter a inmigrantes o refugiados en sus casas. La utilización de material antidisturbio en la frontera, me suena de algo, ¿no? Claro, y lo ponían como ejemplo la legislación española. Las devoluciones en caliente, es otra cosa que también nos suena de algo. Y de hecho hablaban también de la ley Mordaza dentro de los medios húngaros. O sea que, digo, para que también conectemos y veamos cuáles son los aliados del Partido Popular en Europa en torno a política migratoria y derechos humanos, que no es ni siquiera Merkel, que Merkel es muy laxa para lo que está planteando y lo que ha hecho el Partido Popular en este país en temas de derechos humanos y en temas de inmigración. Con lo cual yo creo que por eso era un tema también a ligar, en donde nos estamos jugando claramente qué Europa queremos construir con la respuesta que demos ahora mismo a una crisis humanitaria que algunos dicen que es la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que también hay que contemporizar y hablar adecuadamente. Hay 5 millones más o menos de sirios que han pedido asilo fuera de su país, 5 millones, ¿vale? En Europa, en 5 años, han pedido 240.000 sirios asilo, un 6%. Quien verdaderamente tiene un drama humanitario son sus países cercanos. El Líbano tiene 4 millones de habitantes y tiene 1.300.000 sirios refugiados y nadie habla de una crisis humanitaria en el Líbano. Y no lo pasan como patatas calientes. O sea, digo porque somos teóricamente de los países con más recursos para poder asumir eso. Mirad a los artículos que están saliendo sobre el tema de Berlín, donde están siendo los ciudadanos berlineses los que están respondiendo a gran parte de la falta de recursos y de improvisación del todopoderoso Estado alemán. O sea, que no es un problema
de recursos, es un problema político, es un problema de interés y es un problema de recursos orientados hacia atender la acogida, la solidaridad y sobre todo el respeto básico a los derechos humanos y no intentar cerrarse otra vez más a una Europa fortaleza con vallas cada vez más altas. ¿Por qué? Porque si tú te haces un paso por las fronteras vas a saber que cuanto más vallas levantes, más gente las va a intentar saltar. El efecto llamada realmente son nuestras políticas exteriores. Eso es lo que está generando efecto llamada para que venga esa gente. Había una foto y un vídeo ayer que echaron de Budapest que me pareció, pues yo creo que muy esclarecedor. Un niño de 8 años diciéndole a un policía húngaro, diciendo, si vosotros arregláis la guerra en mi país, yo me vuelvo. Yo no me quiero ir. Nos estáis echando. Y yo creo que es un elemento esencial que también tiene que estar en nuestro análisis de la situación. No solo podemos poner una venda a una herida, sino que tenemos que arreglar la herida. Porque si no van a seguir viniendo. Porque la gente huye del hambre y huye de la muerte, como haríamos cualquiera de nosotros. O sea, que no es algo novedoso. En ese sentido hay que analizar las causas que lo están generando. Y una de las causas que está generando otro tipo de flujos migratorios de los cuales no hemos hablado, que es todo el tema de lo que algunos empezamos a calificar ya hace años de exilio económico. Por ejemplo, todas las políticas de austeridad que se están aplicando fundamentalmente en el sur de Europa, de recorte, de austericidio, de austeritarismo, que lo que ha hecho ha sido que también muchísimos jóvenes nuestros de aquí emigren fuera. O sea, que no solo estamos viendo un tipo de emigración, o sea que aquí también dentro de Europa está viendo. En Bélgica, donde yo estoy, ya empiezan a hablar de que hay que cortar el grifo. Ya empiezan a hablar de que los extranjeros, y hacen un rollo muy racista hacia los países del sur de Europa, que no tengan trabajo en 6 meses fuera. Dentro de Europa también, lo digo para que también empecemos. En Inglaterra estamos viendo eso mismo, o sea que no es algo distinto. Y esas políticas que se están haciendo aquí es donde Grecia ha sido el gran laboratorio. Ha sido el gran laboratorio de las políticas neoliberales, de las políticas de austeridad y de las políticas de recorte. Hubo un laboratorio previo que yo creo que fue Alemania, y eso también tenemos que conocerlo. O sea, muchas veces nos intentan enfrentar como si fuera una guerra entre alemanes y griegos, o alemanes y españoles, no. O sea, Alemania, desde la unificación alemana, han sufrido unas políticas de ajuste y recorte brutales sobre la clase obrera alemana. El tema de los working poors, que nos llega ahora a nosotros, ya lo tenían, ya empiezan a ensayar en los años 90 en Alemania. O sea, yo creo que no hay que ir a una confrontación con Alemania, hay que ir a una confrontación contra las clases, las élites alemanas y las élites de los países del sur que se enriquecen por igual con una misma política. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. Recomiendo, a mí siempre me gusta recomendar algunos libros, el de la Quinta Alemania, que está editado en Italia, en Icaria, y que explica muy bien este proceso de precarización de las condiciones laborales, de derechos sociales en Alemania, y que permite ver lo que se hizo en Alemania en la década de los 90, principios del 2000, y lo que nos están ahora aplicando a nosotros, que no es muy diferente, que se empieza a ir. Pero dentro de la crisis, el laboratorio ha sido Grecia. Grecia ha perdido un 26% de su Producto Interior Bruto, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial perdió un 30%. O sea, lo digo para que más o menos veáis el shock económico que han supuesto las políticas de ajuste y de recorte. No tiene término medio. Es o el 3 o el 0. He intentado poner el 1 y el 2 y nada. No he probado la cuarta porque me da miedo. Pero yo creo que es muy interesante el poder analizar eso. O sea, que no es solo los países del sur, se ha dado antes y llegamos a la crisis y a la gestión de la crisis. Hay una gestión claramente ideológica de la crisis. Hay una cuestión ideológica y una cuestión de que alguna gente podemos ver, y se da un discurso que a mí me parece muy peligroso, que es que son muy malos. Los que nos gobiernan son unos ineptos, son unos chapuzas. No, lo hacen muy bien.
problema es que lo hacen muy bien para sus intereses. Lo están haciendo muy bien para sus intereses. ¿Y por qué? Alguna gente, y este es el primer mito que tendríamos que hablar de Grecia, es que la deuda, que paguen los créditos que han pedido, ¿no? Que paguen el dinero que le hemos dado a los españoles. Eso ha aparecido en toda la prensa. De hecho, un señor, por llamarle de alguna forma, del Partido Popular, concejal de Madrid, del sector de Esperanza Aguirre, Percival Manglano, ponía un tuit donde decía que los votantes de Podemos paguen el dinero que no van a dejar de recibir los españoles por cuando no paguen la deuda los griegos. Yo estuve a punto de decir, yo no voy a pedir que los votantes del PP paguen lo que han robado los cargos públicos del PP, que lo que paguen son los cargos públicos, ¿no? Pero no nos metamos en eso, metámonos a que se hizo, y es el primer país europeo, yo creo que esto es muy interesante, que se hace una auditoría ciudadana de la deuda. Una auditoría ciudadana de la deuda impulsada por, fundamentalmente, dos figuras tenemos ahí. La presidenta del Parlamento griego, Sofia Konstantopoulos, y la eurodiputada Sofía Sakorafa. Son las dos que impulsan la primera auditoría de la deuda ciudadana en Europa, con el apoyo del KTDM, Comité por la Abolición de la Deuda Externa, y Eric Toussaint, que había participado en Argentina y sobre todo en Ecuador, en donde desarrolla el tema de la auditoría ciudadana de Ecuador, y traen incluso a un ex ministro ecuatoriano, Diego Borja, el ministro de Economía y antiguo director del Banco Central Ecuatoriano, para apoyar también en esta auditoría ciudadana. Yo participé también en la auditoría ciudadana de la deuda, en donde determina que el 90% de la deuda griega es ilegal, odiosa e ilegítima. Y tú dices, hostia, el 90%. ¿Por qué? Empecemos. Un dato fundamental. ¿Por qué los españoles tendríamos que pagar parte de la deuda griega? Yo creo que es un elemento que habría que contrarrestar con un dato muy claro. No estamos pagando la deuda griega. Estamos pagando la deuda de bancos alemanes y franceses. ¿Por qué? Porque bancos alemanes y franceses, cuando la primera crisis, los inicios de la crisis económica, sobre todo bursátil, que tenemos a nivel internacional, lo que hace el Banco Central Europeo es, como no podía prestar a países, empieza a prestar a bancos, ¿no? Presta a bancos normalmente a un 1% de interés para que recapitalicen los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Recapitalizar. Dar préstamos, como decían el PSOE, el PP, a las pequeñas empresas, a los emprendedores y demás. No, lo que hacen es especular. Hacer lo mismo que habían hecho antes y que nos lleva a la crisis que habíamos tenido. Especular. ¿Y con qué especulan? Con la deuda soberana griega. Y empezaron a especular con la deuda soberana griega. Dinero que reciben al 1%, dinero también griego, por ciento, del Banco Central Europeo, lo venden al 7, al 8, al 9, al 10, al 13%. No empiezan a hacer así, empiezan a llegar a unos niveles en donde se pasa la línea de riesgo. ¿Qué significa eso? Que los griegos no van a poder devolver ese dinero. Y además, incluso se pasa en niveles de que les están dando un dinero a un interés fraudulento. Porque no podían, al no tener banco central propio, no podían comprar deuda soberana. Que es antes lo que se hacía aquí, antes se cogía la máquina del dinero, se daba, se devaluaba y podías comprar deuda. Ahora no pueden, por estar dentro del Tratado de Lisboa y estar dentro de la jurisprudencia del Banco Central Europeo, que es el que lo tiene que sacar. ¿Qué empieza a pasar? Que solo pueden en el mercado primario a través de bancos, en este caso alemanes y franceses. En el 2012 se llega a una situación en la que hay un riesgo sistémico claro de impago y por ende de quiebra de bancos alemanes y franceses. ¿Qué se hace? Se socializa. Se hace un rescate encubierto de la banca francesa y alemana, algo que no se ha hablado mucho. Y lo que se hace es que todos los europeos compramos la deuda de esos bancos. Con lo cual, si se declara un impago de una deuda ilegal por parte del gobierno griego, evidentemente, en ese caso, por desgracia,
nosotros perderíamos dinero, el Estado español. ¿Pero por qué lo perdería el dinero? ¿Por haber prestado a los griegos? No, por haber salvado una vez más a bancos, en este caso centroeuropeos. Por haber salvado de una inversión equivocada y que ellos sabían especulativa, que contraía riesgos. Es como el Castor, ¿os acordáis en nuestro amigo Florentino? Salía un tuit hace poco, ¿no? Que seguro que el Estado le iba a indemnizar por el fichaje de De Gea, ¿no? Porque no había podido ficharle. Ahora, con el Castor es lo mismo. Con el Castor es lo mismo que lo que estaba pasando con los bancos centroeuropeos. Yo así también soy emprendedor. Bueno, si la pifio, encima me indemniza. El Castor genera, por no haber hecho un estudio de impacto medioambiental, en la corteza, ven que al enchufarle gas generan los movimientos sísmicos que vimos en verano. Tienen que pararlo por un elemento de seguridad claro y básico que se podrían haber ahorrado haber hecho un estudio de impacto, que es algo que normalmente se pide. No lo hacen, y aún así se le indemniza con dinero de todas y de todos con 1.700 millones. Pues esto es lo mismo, una socialización de lo que sería una pérdida privada, una socialización en una pérdida pública, una pérdida colectiva. Entonces estamos viendo que socializan pérdidas, nunca socializan ganancias. Y eso es gran parte, hasta un 80% de lo que sería ahora mismo la deuda griega. Que está en manos del Banco Central Europeo, nosotros, está en manos del FMI, una parte ya no tan importante, y otra parte en manos de acreedores, normalmente fondos de inversiones y demás. ¿En qué se ha invertido la deuda griega? El 42% en pagar intereses, ¿vale? En dar beneficios a bancos. Otro, material militar. El gobierno griego, en torno a su Producto Interior Bruto, es verdad que es uno de los que más gasta en material militar. Viene de un tema histórico en torno a Turquía y demás, pero siempre ha estado además metido dentro de los acuerdos comerciales con Francia y Alemania en torno a los memorándums. O sea que no es algo casual. Es algo que además pasa también en otras deudas. La deuda de Egipto y la deuda de Túnez, con el Fondo Monetario Internacional, también está muy basada en compra de material militar que compran a los mismos países el material militar que les está dando el dinero para que les compren a ellos. Yo creo que es también bastante curioso, cuando no es casual en la mayoría de los países. También pasó en América Latina durante la década de los 80, yo creo, y 70 y 80. Yo creo que es un elemento también esencial. Al final, lo que vemos es que, según los datos que se manejan, solo el 10% de la deuda griega ha ido a subvencionar algo a los griegos. Un 10% del total. Eso está determinado por diferentes economistas, diferentes miembros que participaron en esto, y apoyado directamente por premios Nobel de la Economía. O sea que no es un elemento que se hayan inventado 4 personas en Grecia. Con lo cual, si no pagan la deuda, nosotros estaremos una vez más pagando el dinero de la especulación de los bancos centroeuropeos. Yo creo que es una idea, fuerza fundamental. Segundo, las políticas de austeridad y recortes no han generado lo que ellos llaman superávit primario. No han generado el poder recortar suficiente dinero para poder hacer frente a que los gastos sean menores y los ingresos mayores, para poder pagar la deuda, que es uno de los elementos que hablaba Syriza en todos los intentos de acuerdo que han realizado. Nosotros no tenemos que recortar, lo que tenemos que hacer es reorientar la economía para poder crecer. Si no crecemos, si cada vez nos deprimimos más, no vamos a poder pagarles a ustedes nada. Eso es una de las ideas que ha mantenido Varoufakis en las diferentes negociaciones. ¿Cuál es el problema? Hay un artículo buenísimo de Varoufakis sobre las negociaciones en Le Monde Diplomatique de agosto, en donde él dice claramente y termina así: su objetivo era humillarnos. El objetivo no era que Grecia
pagara. El objetivo de toda la negociación nunca ha sido que Grecia pagara. Ha sido todo lo contrario, que Grecia no pudiera pagar. El negocio está en que Grecia, en que Portugal no podamos pagar. La deuda es un elemento claro de control político, de pérdida de soberanía popular para poder hacer políticas distintas. Un modelo de expropiación claro de las élites europeas a los países del sur. Y hay que entender la deuda así, no de otra forma. Y eso es lo que hace es justificar políticas de privatización, de recorte, de austeridad, que van en contra de la mayoría social y sobre todo van en contra de poder tener alguna vez futuro o intención de poder crecer económicamente. Es que contraen la economía, la eliminan. Y además cortocircuitan uno de los elementos fundamentales que planteaba Syriza y que debemos de plantear nosotros, es cambio de modelo productivo. Para poder cambiar el modelo productivo, un modelo productivo que tiene algunos parecidos al nuestro, que es el sol, el ladrillo y la playa, que es el mismo modelo productivo que tienen en Grecia, basado en el turismo, nosotros para poder cambiar eso necesitamos dinero para poder invertir. Necesitamos dinero público para poder invertir. Y eso es lo que también han cortocircuitado. No quieren un cambio de modelo productivo en los países del sur. No lo quieren. No quieren que cambiemos nuestro modelo agroalimentario. No lo quieren. No quieren que cambiemos nuestro modelo de turismo. No lo quieren. No quieren que industrialicemos de una forma diferente. Que podamos invertir, por ejemplo, en energías renovables, que es una de las cuestiones que planteaba Syriza. Otro elemento que planteaba Grecia y que yo creo que es fundamental, el tema del fraude fiscal. Solo con el dinero de griegos que hay en Suiza, no declarados, se paga la deuda griega. Entonces, oye, déjame meterle mano a eso y entonces podemos hacer algo. O planteaban otra cuestión que salió en los medios de comunicación, el tema de las reparaciones de guerra. No sé si... Hay dos cuestiones, está el tema de las reparaciones de guerra y otro elemento, que era el que ellos defendían, porque sabéis que las reparaciones de guerra, en la cumbre que se hizo con Alemania en los años 50, Adenauer creó una gran cumbre europea para decir, oye, si queréis que os devolvamos esto, nunca os lo vamos a poder devolver, porque es imposible. Porque no es una deuda, es un castigo. Es un castigo. Es una claudicación de guerra. Y eso es lo mismo que se le ha hecho a Grecia, un castigo. Algo que nunca va a poder devolver. Y Alemania dice, o me perdonáis o me condonáis la deuda, o no voy a poder. ¿Y qué hicieron los europeos y los países europeos? Entender y condenar. Condonar, no condenar, condonar la deuda alemana. Lo que plantea Grecia es una gran conferencia europea en donde entraríamos los pueblos del sur de Europa para poder hablar de condonar la deuda, de hacer una quita de una deuda que es ilegal, que es odiosa y sobre todo que es insostenible en términos económicos, pero no fuera del capitalismo, en el socialismo, no, aquí, es insostenible. Y el otro elemento, yo creo que fundamental, y sobre todo que no estáis preguntando nada, pues no sé si estoy yendo tan rápido que os estoy dejando choqueados o lo estáis siguiendo todos perfecto. El último elemento, y yo creo que es fundamental, es la negociación y la idea de que podía transmitir Syriza de construir una Europa diferente. Es el primer gobierno que gana haciendo una crítica clara a la austeridad. Hollande, en Francia, para ganar las elecciones y para ganar a Sarkozy, hizo una crítica más o menos a Merkel y demás, pero enseguida cambió totalmente la política. Syriza se plantea directamente con un nombre que es Coalición de la Izquierda Radical y dice, voy a frenar la austeridad y un programa de emergencia humanitaria que es el programa de Tesalónica para los 100 primeros días, ¿no? Y con eso nos vamos a enfrentar. Es el primer gobierno que le dice no a esa política y a esa Europa neoliberal. Y ahí está la idea que dice Varoufakis al final del artículo que os he dicho. Su objetivo era humillarnos. Nunca hubo una negociación con Grecia. Eso es lo primero que hay que entender.
Nunca hubo negociación. Solo hubo un intento de imposición, de ruptura de las negociaciones por parte de las instituciones europeas. Si en Grecia conseguían un acuerdo, aunque fuera medio malo, eso daba alas a otros países para intentar decir no a la austeridad. Nos demostraban ese famoso sí se puede. Y lo que ellos querían era organizar la resignación. Era organizar la resignación. Y eso es lo que conseguían, intentaban con Syriza, organizar la resignación. Si vencían a Syriza, nos vencían a todos y a todas. Y yo creo que eso los pueblos del sur no lo hemos entendido adecuadamente, y también hay que hacer autocrítica en ese sentido. No ganaban a Syriza, nos ganaban a nosotros. Y la troika lo sabía. Y por eso golpeó fuerte. Por eso golpeó fuerte. Y hubo un partido que resistió. O sea, yo no entiendo a Syriza ni siquiera a Tsipras como un traidor, ¿eh? Resistió. Por lo menos planteó combate. Planteó combate y preguntó. Y ejerció la democracia. Ya no me queda. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora mismo sobre Tsipras. Entiendo que es un árbol caído y aunque no que viene de fuego, pero yo entiendo que él ha sido partícipe de que nosotros planteemos abiertamente en España y en otros países europeos que la deuda es ilegítima. No van a decir, ¿dónde vais? Estáis locos. Ya hay un contraejemplo claro, duro, cuya respuesta es los pies colgando. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación y me gustaría que hubiera un argumento que permita seguir teniendo los pies en el suelo y plantear firmemente una política de unidad popular griega que dice que va a recuperar el no del referéndum, ¿no? Entonces, a eso voy, justamente. Yo creo que hay que entender, y yo creo que hay que valorar, que sea el primer partido y el primer gobierno que les haya plantado, que se haya presentado en el campo de batalla. Que se presentaron. Y hay que entender que nos han derrotado. O sea, que aquí no hay que... Nos han derrotado. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Y yo creo que eso es muy importante también decirlo. No hemos perdido la guerra, pero hemos perdido una batalla, ¿eh? O sea, la caída y la firma del tercer rescate es la pérdida de una batalla clara. Y la hemos perdido en un momento que no podíamos perderla. Porque es justo cuando no solo hay un gobierno valiente, sino lo más importante, hay un pueblo valiente. Creado al efecto por el Banco Central Europeo, que no da liquidez a los bancos griegos, y aún así sale un 61% votando que no al chantaje de esa Europa. La hostia. Pero aquí no me lo imagino. Todos, no, es que todas las circunscripciones electorales salió el no como victoria, ¿eh? Dicen, eso no lo queremos, eso no lo queremos. Y yo creo que eso es valiosísimo, el reconocerlo y el entenderlo. ¿Qué pasó? Pues que Tsipras demuestra los límites de un proyecto reformista. Por eso yo no lo entiendo como un traidor, sino lo entiendo como un reformista honrado en un momento, en una Europa sin reforma. Y ese es el debate. Y de hecho, yo creo que lo explica también Varoufakis bien en el artículo, que es, fuimos unos ingenuos. Nos creímos esa Europa que nos habían vendido, de la solidaridad, de los derechos humanos, y de que no iban a ser jodidos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo hemos llegado a un momento histórico, político y económico en donde no es posible reformar este modelo de Unión Europea. Y eso es una de las primeras lecciones que hay que sacar de Grecia. Que no es posible. Entonces, un proyecto reformista tenía muy cortas sus piernas en esa disputa. ¿Por qué? Porque no estuvo decidida a tomar una decisión que yo creo que es muy compleja, ¿eh? Que no la podemos tomar baladí, que es el tema de la ruptura. La ruptura. Y el problema es que no lo tomó en un momento privilegiado para poder tomarlo, con una
apoyo popular y con una legitimación popular de un referente. Era el momento más idóneo para poder plantear esto no lo aceptamos. Y yo creo que esa es la primera lección. No es posible reformar las instituciones actualmente de la Unión Europea porque han sido creadas al efecto para poder aplicar las políticas neoliberales en las que nos encontramos. Con lo cual es necesario refundar la idea de Europa y sus instituciones, porque no es posible un gobierno de izquierdas actualmente en la arquitectura europea. Y eso es un debate que tenemos que hacer la izquierda. O sea, no es posible ahora mismo, y se ha visto prácticamente, y no es posible sobre todo... Perdón, pero eso no lo teníamos claro. Que a mí me sorprende eso, yo que será que ya estoy siendo mayor. Pues si eso no lo tenía claro Syriza y no lo tenemos claro nosotros, eso está claro desde el Tratado de Maastricht. 70% de los griegos están en contra de la salida de Grecia. Bien. Claro, o sea, lo digo porque es que luego tiene concreción. O sea, que está bien en lo teórico, pero luego tiene concreción práctica. La concreción práctica era el plan B. Si tú vas a romper, si tú vas a la negociación, para romper tienes que tener una puerta de salida, aunque sea de emergencia. Ese es el problema. Claro, y no se había construido. ¿Por qué? Porque no había idea de construirlo. Y ahí está el elemento de lo que yo decía, que es un proyecto que muestra las imposibilidades del reformismo en una Europa que no se puede reformar. Justamente eso. El que no había planteado la posibilidad de la ruptura y entonces esa salida de emergencia. Y la salida de emergencia que hubiera sido necesaria. Y lo plantean diferentes economistas. Toussaint y Diego Borja tienen un buen artículo sobre eso. Lo primero, tú necesitas de forma transitoria una moneda. Claro, es que si te sales del euro, ¿a dónde vas? Tienes un problema grave. ¿Por qué? Porque tu deuda está en euros. Tú tienes una moneda que no sabes cuál es, puede volver al dracma en el caso griego, pero sería una moneda muy devaluada. Con lo cual tu deuda aumentaría de forma brutal. Eso conlleva que tendrías que hacer un impago rápido. Un impago, control de capitales, fuga. Pero es que el control de capitales lo tendría que haber hecho al inicio de la llegada de Syriza. 60.000 millones fuera de Grecia desde que gana Syriza. O sea, lo digo para que veamos también lo que tiene una cosa y otra. La inconcreción de algunas propuestas de Syriza que a mí me gustaban y me gustan como comunicación. Decían exactamente, no más... ¿cómo es esto? No ajustes, sino esfuerzos por el euro. Ningún esfuerzo más por el euro, ¿no? Si estamos en el euro, bien, pero que no nos pidan más recortes a cambio de seguir ahí. Claro, cuando llegas a tener que hacer esfuerzos por mantenerte en el euro, tienes que tomar una decisión. Y el problema de tomar esa decisión es no tenerla planificada antes. Y yo creo que es una de las problemáticas con las que se ha enfrentado en ese caso Syriza. El tema de la moneda, el tema de moneda transitoria, el tema de haber tenido ese debate hecho, yo creo que es un elemento esencial. Y luego está la arquitectura europea, también muy importante. En Grecia y en la mayoría de los países que hasta el 70 tuvimos dictaduras, Europa se nos vendió un poco como la luz al final del túnel. Entonces todavía sigue viviendo un sentimiento en las encuestas pro-europeísta, un poco, diría yo, naif, o sea, en el sentido de que Europa es el desarrollo, ¿no? Es la luz muy importante. Entonces cambiar esa idea para decir que necesitamos construir una Europa diferente requiere también una labor pedagógica que yo creo que no hemos desarrollado adecuadamente ni en Grecia ni la hemos desarrollado aquí. Y va a ser una de las tareas que vamos a tener que trabajar, evidentemente. ¿Por qué? Porque también podemos caer en algo muy peligroso en lo que está cayendo la extrema derecha, que está promulgando la extrema derecha europea, el repliegue nacional. Y eso sería muy peligroso. Entonces nosotros no podemos caer en la idea del repliegue nacional. Tenemos que defender la soberanía popular. La soberanía popular, pero para construir un internacionalismo, una solidaridad diferente, una organización europea diferente. Y eso hay que concretarlo también en alianzas. La izquierda europea es debilísima, organizadamente, o sea,
No tenemos estructuras de organización y de coordinación entre los pueblos, ni siquiera del pueblo del sur. Vimos la respuesta que hubo ante el chantaje que ha sufrido Grecia en 5 meses. O sea, ¿qué hicimos? O sea, digo porque a veces también nos tenemos que mirar, porque eso es lo que nos va a preparar a nosotros para el combate que demos después. Esos tejidos, esas redes. Ahora se está, por ejemplo, y a mí me está llenando bastante de pues, por lo menos de optimismo, podría decir, que se empieza a movilizar la sociedad europea con el tema de los refugiados. Y eso puede combatir una ola de racismo y xenofobia muy fuerte en Europa. En Bruselas el otro día 1.500 personas en una asamblea, eso no se había visto en Bruselas. Yo no llevo mucho tiempo, pero los compañeros que llevan ahí mucho, me han dicho que no se había visto en muchos años. Y eso es muy interesante, pero eso lo necesitamos también cuando, si en el caso que ganemos nosotros aquí, vengan a por nosotros. Disculpa, Miguel, una cuestión. Estoy de acuerdo con el discurso que estás diciendo, excepto lo que te planteaba antes, porque yo creo, publicaba a los brutos el día que dimitió Cipres, el tema del adelanto de elección y todo esto, publicaba, haciendo una analogía con el tema del machismo que mata a mujeres, ¿no? Haberte suicidado primero y luego esto, ¿no? Es decir, ¿por qué no dimitió a la semana siguiente del referéndum cuando vio que era imposible mantener el tipo de no? Y digo, dimito, convoco elecciones para salir reforzado en el Parlamento y tener más y decir, el órdago es, necesito más representación parlamentaria y mandar otro mensaje más y el balón echarlo para adelante, pero de nuestro lado, porque ahora el balón está en otro lado, el balón lo tienen los otros, no lo tenemos nosotros, no controlamos la situación. Se ha entregado la situación completamente. En todo lo demás estoy de acuerdo, es decir, hay que aprender de por qué eso, hay que crear más lazos, hay que fortalecer, utilizarte con los refugiados y la red municipal para construir, implantar caras, con todo eso estoy de acuerdo, pero en la otra parte es que hemos perdido las cartas, hemos tirado encima de la mesa y... Es que yo no estoy justificando así, pero todo lo contrario, y no me puedo meter en su lógica, o sea, yo no me puedo meter en una lógica ya casi más psicológica. ¿Por qué no dejó de hacer eso? Yo me puedo meter en temas colectivos y eso es lo que nos debe sacar lecciones. ¿Cómo le permitió Syriza hacer eso a Tsipras? Eso me interesaría más a mí. O sea, no sé si me entiendes, porque, por ejemplo, en Bruselas se dijo que el mismo día que le fuerza, en la noche antes de firmar, a Tsipras lo ingresan por un ataque de pánico en el hospital, por ejemplo. Pues es que me da igual. O sea, no sé si me entienden, más allá de un tema personal, si pasó o no pasó, me da igual. El tema es por qué una organización como Syriza le deja firmar a Tsipras. O por qué el gobierno griego le deja firmar a Tsipras. Un gobierno donde tenía gente como Lafasanis, como Zoe Konstantopoulos, como gente que se había mostrado claramente en contra y de hecho han mantenido, porque a mí no me gusta, yo saqué un artículo que me parecía muy importante decirlo. La Unidad Popular es Syriza. Es el proyecto Syriza. Tsipras se ha escindido de Syriza. No al revés. No hay unos radicales que se han escindido de Syriza. No, no. El problema, y esa es la gran derrota que hemos tenido, es que Syriza puede ser el PASOK. Puede revivir el PASOK. Puede revivir al Partido Socialista griego cuando lo había matado el pueblo griego con la austeridad. Lo puede revivir, y lo puede revivir en estilo zombie, que es mucho peor. Claro, porque sería una especie de muerto viviente de Syriza si sigue aplicando las políticas con las que nació para hacerle frente, no para gestionarlas. Claro, y eso es mucho más peligroso, porque organiza la desesperación. La organiza. Y ese es el gran problema. Y ese es el gran problema. Entonces, mi duda y mi pregunta no es entrar a psicológicamente por qué uno firmó, no dimitió. No, es por qué hubo un partido y un gobierno que le permitió, al fin y al cabo, y no hubo controles colectivos suficientes para poder evitar eso.